Mi esposa contrató un sicario, así que fingí mi muerte. Me llamo Ramón Sosa. Soy boxeador amateur puertorriqueño, y hace años levanté un gimnasio en Houston con mis propias manos. Vine a Estados Unidos buscando un futuro, y lo encontré a golpes, sudor y sacrificio. Pensé que lo más duro que me tocaría pelear serían los entrenamientos interminables o las facturas atrasadas. Nunca imaginé que la pelea más peligrosa la iba a tener en mi propia casa. A Lulú la conocí en un momento en que sentía que todo por fin empezaba a encajar. Ella era encantadora, sonrisa grande, carcajada contagiosa, mirada que parecía escuchar de verdad. Me decía que creía en mis sueños, en mi gimnasio, en mi capacidad de crecer. Me enamoré de esa ilusión. Nos casamos, y al principio fue todo promesas y proyectos. Ella se metió de lleno al gimnasio, hablaba con los alumnos, sugería nuevas clases, me decía: podemos crecer, abrir otro local, hacer esto más grande. Yo la escuchaba y me aferraba a ese podemos. Pensaba que tenía a mi lado a una compañera de vida. Pero las máscaras no duran para siempre. Lo que empezó con preguntas curiosas pronto se volvió control. ¿Quién te llamó tan tarde? ¿Por qué esa alumna te abraza así? ¿Por qué gastas en equipo sin consultarme? Después llegaron los gritos, los portazos, los silencios pesados. Y más tarde, los empujones. Sí, los golpes también. Yo, que había entrenado toda mi vida para aguantar en el ring, nunca pensé que la pelea más dura sería en mi propia cocina. Me decía a mí mismo que eran peleas normales, que toda pareja discute, que la presión del dinero nos estaba afectando. Pero en el fondo sabía que el amor ya no estaba ahí. Vivía en tensión, cuidando cada palabra, cada movimiento. En el gimnasio ella era todo sonrisas, en la casa, una tormenta. En 2015 decidimos divorciarnos. Creí que esa era la salida, repartir bienes, firmar papeles, y cada uno seguir su camino. Pero el divorcio trajo más veneno. El gimnasio era el centro de las discusiones. Ella reclamaba más de lo que le correspondía, y cada reunión era una batalla campal. Yo pensaba que ahí terminaría la historia. No sabía que apenas empezaba. Un día, un hombre que conocía del barrio tocó mi puerta. No era un extraño, era un exintegrante de una pandilla, alguien con un pasado oscuro, pero que me respetaba. Su mirada estaba seria, incómoda. Me dijo: Ramón, vine a hablarte porque te respeto. Lulú me buscó. Me ofreció $12,000 para matarte. El mundo se me vino abajo. No lo creía. Pensé que era una broma macabra. Pero no. Me explicó detalles, los horarios, el dinero, lo que ella había pedido. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Esa noche me senté en el borde de la cama y lloré en silencio. No por miedo a morir, sino por darme cuenta de que había estado durmiendo con la enemiga. Al día siguiente fui a la policía. Me costó decir las palabras: mi esposa quiere mandarme a matar. Los oficiales me miraron serios. Tomaron nota, investigaron, y pronto confirmaron lo que ya temía. Era cierto. Me dijeron que la única manera de atraparla era en flagrancia. Que necesitaban pruebas contundentes para que un jurado lo creyera. Y entonces me plantearon el plan: fingir mi propia muerte. Al principio pensé que era una locura. ¿Cómo alguien normal acepta que lo maquillen como cadáver? Pero entendí que no había otra salida. Si quería salvar mi vida y ponerla tras las rejas, tenía que hacerlo. El día de la operación nunca lo olvidaré. Me llevaron a una sala blanca, con un maquillador forense que empezó a transformarme en un muerto. Pintó moretones en mi cara, me aplicó sangre falsa, me ensució la ropa. Yo me miraba en el espejo y no me reconocía. Luego me llevaron a un bosque. Me acosté en el suelo frío, con la tierra pegada a la piel, mientras ellos tomaban fotos. Cada clic de la cámara era como un martillazo en el corazón. En mi cabeza resonaba una sola idea: Lulú va a ver esto y va a sonreír. Y así fue. Un agente encubierto se reunió con ella en un estacionamiento. Le mostró la foto de mi cadáver. Lulú no lloró, no se asustó. Sonrió. Dijo: bien. Así está mejor. Entregó el dinero. Todo quedó grabado. Era la prueba definitiva. Cuando me dijeron que la habían arrestado, no sentí alegría. Sentí un vacío enorme. Había salvado mi vida, sí, pero ¿a qué costo? La mujer con la que me casé, con la que compartí sueños, había pagado para enterrarme. La fianza fue de $1 millón, imposible de cubrir. Estaba presa, esperando el juicio. Yo pensaba en esos años juntos y me preguntaba en qué momento todo se torció. Nunca encontré respuesta. El proceso judicial fue, en muchos sentidos, más desgastante que la propia traición.
Yo ya sabía que quería matarme, ya había visto la prueba más clara en esa sonrisa al mirar mi foto muerto. Pero en el tribunal todo se revivía, como si me obligaran a ver la película una y otra vez. Cada audiencia era un golpe en cámara lenta. Los fiscales presentaban las grabaciones, los testimonios, las fotos. Cuando proyectaban la imagen de mi cuerpo tirado en el bosque, yo miraba de reojo a Lulú. Esperaba encontrar miedo, vergüenza, arrepentimiento. Pero lo único que veía era frialdad. Se sentaba recta, con los labios apretados, como si todo aquello fuera un malentendido y no la prueba de que había querido acabar conmigo. Los periodistas se agolpaban en la puerta. Boxeador sobrevive a plan de asesinato de su esposa. Ver mi nombre en titulares me resultaba irreal. Yo era un hombre común, con un gimnasio, con alumnos, con una vida de esfuerzo. De pronto era el esposo traicionado que fingió su muerte. Mi abogado me repetía: no pierdas la calma. No hables con ella. Deja que las pruebas hablen. Y eso hice. Aprendí que, en la corte, la mejor defensa es el silencio. El 11 de octubre de 2016, después de meses de audiencias, llegó el acuerdo. Para evitar un juicio más largo, Lulú aceptó declararse culpable. El juez dictó sentencia: 20 años de prisión por solicitar asesinato capital. Recuerdo ese momento como si fuera un eco. 20 años. Yo pensaba que iba a sentir alivio, como si al fin soltara un peso. Pero lo que sentí fue raro, una calma vacía. Porque aunque ella iba a prisión, yo seguía cargando con las cicatrices invisibles. La vi levantarse esposada, caminar entre guardias, desaparecer tras la puerta metálica. Ahí entendí que lo que habíamos tenido nunca fue real. O lo fue, pero envenenado desde el principio. Esa noche llegué a casa y me senté en silencio. El mundo afuera celebraba que la justicia se había hecho. Yo, en cambio, solo podía repetirme: dormí con la enemiga. Dormí con la enemiga. Los años siguientes fueron un proceso lento de sanación. Volví al gimnasio, entrené a mis alumnos, me refugié en la rutina. En público sonreía, daba entrevistas, contaba la historia como advertencia. Pero en privado, las noches eran más duras. Me despertaba sudando, convencido de que alguien me observaba. Revisaba cerraduras, miraba el retrovisor 2 veces. El miedo se había vuelto un reflejo. Algunos amigos me decían: Ramón, alégrate, está tras las rejas. Y yo asentía, pero por dentro sabía que la cárcel no podía encerrar mis recuerdos. En 2023 recibí un golpe inesperado. Lulú saldría bajo libertad supervisada después de cumplir apenas 8 años y medio. Un grillete electrónico en el tobillo, restricciones de distancia respecto a mí, visitas periódicas a las autoridades. Sobre el papel parecía suficiente. En la realidad, yo sabía que ningún papel podía garantizar mi tranquilidad. Cuando escuché la noticia, sentí que todo volvía a empezar. Imaginé su sonrisa otra vez, la misma que me hiela la sangre. Me dijeron que no podía acercarse a mí, que estaba controlada. Pero yo sabía que la traición de alguien cercano no se controla con tecnología. Volvieron las viejas costumbres: mirar 2 veces antes de arrancar el carro, asegurar cerraduras, dormir ligero. No porque creyera que iba a intentarlo de nuevo, sino porque mi mente ya no sabe vivir sin esa alerta. Busqué ayuda profesional. Entendí que no podía ganar esta pelea solo. Empecé terapia, y ahí descubrí el poder de poner las cosas en palabras. Al principio me costó. Hablar de lo que viví era como arrancarme la piel. Pero poco a poco soltar la historia se volvió liberador. Mi psicóloga me pidió que escribiera todo, que ordenara mis recuerdos como relato. Así nació esta narración. Escribir fue duro, pero necesario. Cada frase era un gancho al hígado, pero también un respiro. Hoy, cuando me preguntan por qué cuento mi historia, digo lo mismo: no lo hago por fama ni por morbo. Lo hago porque sé que hay personas allá afuera viviendo con miedo en su propia casa. Personas que normalizan los gritos, los insultos, los golpes. Personas que se repiten a sí mismas: mañana será mejor, como yo lo hice. Mi mensaje es claro: si el amor se convierte en miedo, ya no es amor. Es otra cosa, y esa otra cosa puede matarte. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien. Mi respuesta es honesta: quiero creer que sí, pero no lo sé. Cuando alguien me sonríe, parte de mí recuerda a aquella sonrisa de Lulú al ver mi foto muerto. Esa cicatriz no se borra. No me considero víctima. Me considero sobreviviente. Sobreviví a una traición que pocos pueden imaginar. Y si sigo de pie es porque aprendí que la pelea más dura no se gana con los puños, sino con la cabeza y el corazón. Hoy disfruto lo simple: un café tranquilo, las risas en mi gimnasio, el olor a guantes nuevos. La vida sigue, con sus sombras,
Pero sigue. Y cada día me recuerdo a mí mismo, esta fue la pelea más dura de mi vida, y la gané.